Él era un hombre atormentado por el fantasma de un amor perdido, un millonario que lo tenía todo, excepto la paz. Ella era una joven inocente, una masajista con manos que sanaban, pero con un corazón que nunca había sido tocado. No sabían que un pequeño objeto de plata, un relicario con forma de colibrí, estaba a punto de unir sus mundos de la forma más cruel y hermosa posible. Él la acusaría de ser una ladrona, sin saber que ella guardaba un secreto que podría destruirle o devolverle la vida. Estaba a punto de descubrir que el pasado nunca muere del todo. Si estás viendo esto, suscríbete y dime desde qué parte del mundo nos acompañas. Javier Montenegro sentía el peso del mundo sobre sus hombros, un peso forjado en acero, cristal y recuerdos amargos. Desde su despacho en el último piso del Hotel Montenegro, el más lujoso de Marbella, la costa se extendía como una promesa azul y dorada, pero él solo veía un vacío inmenso. Hacía 5 años que la risa de Isabel se había apagado, y con ella todos los colores de su vida. Ahora solo existían los números, los contratos, y una soledad tan profunda que dolía físicamente, como la migraña que martilleaba sin piedad contra sus sienes. Se frotó la cara, sintiendo la piel áspera por una noche sin dormir. Sobre su escritorio de caoba, junto a informes millonarios, descansaba la única fotografía que conservaba a la vista. Isabel, sonriendo con el sol en el pelo y un pequeño colibrí de plata en su cuello. Un recordatorio constante de todo lo que había perdido y que jamás podría recuperar. A varios kilómetros de allí, en un modesto piso del barrio de La Patera, el mundo de Sofía Ramos olía a manzanilla y a ropa limpia. Su vida era un delicado equilibrio entre las largas jornadas en el spa del hotel de lujo y el cuidado de su abuela, Elena. A sus 23 años, no conocía fiestas ni viajes, solo el suave murmullo de las historias de su abuela y la responsabilidad de pagar las facturas a tiempo. Mientras ayudaba a Elena a sentarse en su sillón favorito, sus dedos rozaron el pequeño relicario que siempre llevaba bajo el uniforme. «Ten cuidado, mi niña», le dijo la anciana con una sonrisa tierna. «Ese colibrí es el guardián de nuestra familia». Sofía asintió, sin entender del todo el misterio que su abuela siempre tejía alrededor de esa joya. Para ella, era simplemente un vínculo con el pasado, un trozo de metal que le daba fuerzas para afrontar cada día en un mundo que se sentía demasiado grande y brillante para ella. La puerta del despacho de Javier se abrió con suavidad. Era Carlos, su director de operaciones, y el único amigo que había logrado atravesar la muralla de hielo que Javier había construido a su alrededor. «Javier, tienes que parar», dijo Carlos con voz firme pero preocupada. «Pareces un fantasma. La empresa no se va a hundir si te tomas una tarde libre». Javier ni siquiera levantó la vista de los papeles. «No tengo tiempo para tonterías, Carlos». La punzada en su cabeza se intensificó, aguda y cegadora. «Esto no es una tontería, es tu vida», insistió su amigo, acercándose al escritorio. «Baja al spa, pide un masaje, haz algo humano por una vez en 5 años». Javier iba a negarse, pero un nuevo latigazo de dolor le hizo cerrar los ojos. La idea de un momento de silencio, de que unas manos expertas aliviaran aquella tortura física, se sintió como una rendición. «Está bien», gruñó derrotado. «Resérvame una hora, con quien sea que esté disponible». Sofía sintió un nudo en el estómago cuando su jefa le comunicó la noticia. «El señor Montenegro viene en 10 minutos, y te ha tocado a ti». El gran jefe, el dueño de todo aquello, un hombre al que solo había visto en fotografías, con una mirada tan seria que parecía capaz de congelar el sol. El pánico le subió por la garganta. ¿Y si no le gustaba su trabajo? ¿Y si hacía algo mal? Sus manos, normalmente firmes y seguras, empezaron a temblar ligeramente. Respiró hondo, intentando calmarse. Entró en la sala de masajes VIP, una estancia que olía a lavanda y a dinero, y preparó los aceites con meticulosidad. Se aseguró de que su uniforme estuviera impecable y de que el relicario de su abuela estuviera bien oculto bajo el cuello de la camisa. Era solo un cliente más,
se repitió a sí misma, aunque una voz en su interior le gritaba que aquel hombre podía cambiar su vida, para bien o para mal, con una sola palabra. Cuando Javier Montenegro entró en la sala, Sofía sintió que el aire se volvía más denso. Era más alto e imponente de lo que imaginaba, y la tristeza en sus ojos era tan palpable que le encogió el corazón. Él se tumbó en la camilla sin decir una palabra, un bloque de pura tensión. Sofía comenzó su trabajo en silencio, concentrándose en deshacer los nudos de estrés acumulados en su espalda y hombros. Sus manos se movían con una pericia intuitiva, encontrando los puntos de dolor con una precisión asombrosa. Poco a poco, sintió cómo la rígida musculatura del hombre empezaba a ceder bajo sus dedos. Pasaron los minutos, y por primera vez en mucho tiempo, Javier dejó escapar un suspiro profundo, un sonido de pura rendición. En ese momento, mientras Sofía trabajaba cerca de su cuello, la fina cadena de su relicario se deslizó por el escote de su uniforme. El frío metal del colibrí rozó la piel caliente del hombro de Javier. El contacto fue eléctrico. Los ojos de Javier se abrieron de golpe, no por el frío, sino por el shock de un recuerdo imposible. La forma, el peso, se incorporó con una brusquedad que aterrorizó a Sofía, girándose para mirarla. Su mirada no era la de un cliente relajado, sino la de un hombre que había visto un fantasma. Sus ojos se clavaron en el pequeño objeto de plata que colgaba del cuello de la joven. Era idéntico, el mismo grabado, la misma ala diminuta ligeramente doblada. Agarró la muñeca de Sofía, su voz un susurro roto y cargado de furia. «¿De dónde has sacado eso?», le espetó, su rostro pálido de la conmoción. Sofía, temblando de miedo y confusión, solo pudo balbucear. «Era de mi abuela. Es una herencia familiar». Javier la escrutó, su mente un torbellino de dolor y sospecha. No la despidió. No llamó a seguridad. En su lugar, tomó una decisión que lo cambiaría todo. «A partir de mañana», ordenó con una voz gélida que no admitía réplica, «trabajará exclusivamente para mí, en mi casa». El coche que la recogió era más lujoso que el apartamento entero en el que había vivido toda su vida. Al atravesar las altas verjas de la mansión Montenegro, Sofía sintió que entraba en una jaula dorada. La casa era un palacio de mármol frío y silencios pesados, tan grande y vacía que cada uno de sus pasos resonaba como una intrusión. Un ama de llaves de gesto severo la condujo a una sala de masajes privada, equipada con una tecnología que jamás había visto. Se sentía observada, juzgada no solo por el señor Montenegro, sino por cada retrato, cada objeto caro que adornaba las paredes. No era una empleada, era una pieza de un rompecabezas que él estaba decidido a resolver, y esa sensación la aterrorizaba. Cada día llegaba con el corazón encogido, realizaba su trabajo bajo una tensión asfixiante, y se marchaba sintiéndose más pequeña e insignificante que nunca, como si el lujo de aquel lugar le robara el aire poco a poco. Las primeras sesiones fueron una tortura silenciosa. Javier se tumbaba en la camilla, pero no se relajaba. Sentía sus ojos fijos en ella, analizándola, buscando una grieta en su historia. A veces rompía el silencio con preguntas que sonaban a interrogatorio. «¿Cómo se llama tu abuela?», preguntaba con voz neutra. «¿De qué pueblo es? ¿Nunca te ha contado de dónde sacó exactamente ese relicario?». Sofía respondía con la verdad, su voz apenas un susurro, sintiendo una punzada de dolor con cada pregunta. Él no la creía. Para él, ella era una mentirosa, una ladrona, y la humillación le quemaba por dentro. Apretó los dientes y se concentró en su trabajo, dejando que sus manos hablaran por ella. Intentaba transmitir con su tacto la honestidad que él se negaba a ver en sus palabras, deshaciendo los nudos de su espalda, mientras su propia alma se anudaba con la desconfianza de aquel hombre triste y poderoso. Poco a poco, sin embargo, Javier empezó a notar cosas que no encajaban con su teoría de una ladrona astuta. Observó la forma en que Sofía cuidaba las orquídeas del pasillo cuando pensaba que nadie la veía, el rubor que le subía a las mejillas cuando él le dirigía la palabra inesperadamente, o cómo compartía en voz baja un trozo de su bocadillo con el jardinero.
Eran detalles pequeños, gestos de una bondad genuina y una humildad que no se podían fingir. Su dulzura natural chocaba frontalmente con la imagen oscura que él se había empeñado en construir. Esta chica no tenía la frialdad de una oportunista. Tenía la mirada asustada de un pajarillo caído del nido. La contradicción lo frustraba, y para su propia sorpresa, empezó a sentir una extraña necesidad de protegerla, incluso de sí mismo y de sus crueles sospechas. Una tarde, mientras Sofía esperaba en la sala contigua, oyó el sonido agudo de un cristal rompiéndose. Corrió hacia el despacho de Javier y lo encontró de pie, con la cara pálida como el papel, la respiración agitada y una mano apoyada en el escritorio para no caerse. En el suelo yacían los restos de un marco de fotos. Él miraba la imagen de Isabel, su esposa, con una expresión de dolor tan desgarradora que a Sofía se le heló la sangre. Olvidando el miedo, se acercó a él con cautela. «Señor Montenegro, ¿se encuentra bien?», preguntó con suavidad. Él no respondió, perdido en su tormento. Sin pensarlo dos veces, Sofía salió de la habitación y regresó minutos después con una taza de té de tila caliente. Se la tendió con manos temblorosas. «Mi abuela dice que esto calma el alma», susurró. Javier la miró como si la viera por primera vez. No vio a una empleada, ni a una sospechosa. Vio a una joven preocupada, ofreciéndole un remedio sencillo y casero en medio de su opulencia. Tomó la taza, sus dedos rozando los de ella por un instante. El calor del té y la calma inesperada en la voz de Sofía lo anclaron a la realidad, alejándolo del abismo de su pánico. Se sentó pesadamente en un sillón, bebiendo a sorbos, mientras ella recogía en silencio los trozos de cristal del suelo con sumo cuidado. No hubo más palabras, pero en ese silencio se forjó algo nuevo. Una grieta apareció en la armadura de Javier. Por primera vez, permitió que la bondad de alguien lo tocara, y le asustó descubrir que se sentía extrañamente bien, como una lluvia suave tras una larga sequía. Para Sofía, aquel incidente también lo cambió todo. Había visto al hombre detrás del magnate, vio una vulnerabilidad tan profunda, una soledad tan inmensa, que su miedo se transformó en una compasión que le oprimía el pecho. Aquel hombre no era un monstruo frío y calculador, era un alma rota que se aferraba a los pedazos de un recuerdo. Empezó a entender que su obsesión con el relicario no nacía de la malicia, sino de un dolor que lo consumía por dentro. A partir de ese día, sus manos no solo trabajaban para aliviar la tensión de sus músculos, sino que también intentaban, de forma inconsciente, calmar la tormenta que habitaba en su corazón. Y mientras lo hacía, una extraña calidez empezó a crecer en su interior cada vez que él la miraba, un sentimiento nuevo y peligroso que no se atrevía a nombrar. La confusión se apoderó de Javier. La atracción que sentía hacia Sofía crecía cada día, y con ella una culpa insoportable. ¿Cómo podía sentirse así por otra mujer? ¿Estaba traicionando la memoria de Isabel? A veces, cuando Sofía sonreía, veía un destello de la misma luz que había amado en su esposa, y el pensamiento lo aterraba. Se sentía dividido entre la lealtad a su pasado y la inesperada esperanza que aquella joven despertaba en él. La necesitaba cerca para resolver el misterio del relicario, pero su presencia se estaba convirtiendo en un dulce veneno que amenazaba con destruir las murallas que tanto le había costado construir alrededor de su corazón. No podía seguir viviendo en esa incertidumbre. Necesitaba respuestas, no suposiciones. Necesitaba la verdad sin importar lo dolorosa que fuera. Incapaz de soportar más la duda, Javier hizo lo que siempre hacía cuando algo se escapaba a su control. Usó su dinero y su poder. Contactó discretamente con el mejor investigador privado de la ciudad. Le dio el nombre de Sofía Ramos y el de su abuela, Elena. La orden era clara y precisa. Quería saberlo todo. Su pasado, sus conexiones, sus finanzas, cualquier cosa que pudiera arrojar luz sobre el origen de ese colibrí de plata. Se sentía un miserable por espiar a una chica que le había mostrado tanta bondad, pero la necesidad de entender era más fuerte que su vergüenza. Una parte de él esperaba encontrar pruebas de un engaño, algo que le permitiera odiarla y poner fin a la tormenta emocional que ella había desatado en su interior.
Otra parte, una que apenas se atrevía a reconocer, rezaba para que fuera inocente. Una semana después, el investigador le entregó un sobre grueso. Con manos temblorosas, Javier lo abrió en la soledad de su despacho. El informe era exhaustivo. Sofía Ramos no tenía antecedentes penales. Sus finanzas eran modestas pero limpias. Llevaba una vida sencilla y dedicada por completo al cuidado de su abuela. No había nada, ni la más mínima sombra de engaño. Su corazón latió con una mezcla de alivio y una creciente inquietud. Si no era una ladrona, entonces, ¿cuál era la explicación? Siguió pasando las páginas, llenas de datos mundanos, hasta que llegó a la última sección: fotografías antiguas recuperadas de un archivo familiar. Y entonces lo vio. Su mundo se detuvo por segunda vez. La imagen era en blanco y negro, granulada por el paso del tiempo. Mostraba a una joven de sonrisa radiante, con el pelo recogido en un estilo de hacía décadas. Era Elena, la abuela de Sofía en su juventud. Y allí, brillando contra la tela de su sencillo vestido, estaba el relicario, el colibrí, el mismo grabado, la misma ala diminuta ligeramente doblada. Era inconfundible. La historia de Sofía era cierta, cada palabra. El relicario había pertenecido a su familia durante generaciones. Un frío recorrió la espalda de Javier, seguido de una oleada de vergüenza tan intensa que le quemó la cara. La había acusado, la había tratado como a una criminal, la había humillado. Y todo el tiempo ella le había estado diciendo la verdad. El misterio no se había resuelto. Al contrario, se había vuelto infinitamente más profundo y personal. Al día siguiente, Javier esperó a Sofía en la sala de masajes, pero no se tumbó en la camilla. Estaba de pie junto a la ventana, con el informe del investigador en la mano, un peso muerto que representaba su vergüenza. Cuando ella entró, con su habitual timidez, él se giró para mirarla. Sus ojos, por primera vez, no contenían sospecha, sino un profundo y sincero arrepentimiento. Sofía comenzó, su voz más grave de lo normal. «Tengo que pedirle perdón. He sido un necio. La he juzgado, la he acusado y me he comportado de una forma imperdonable». Le tendió el informe. «Contraté a alguien para que la investigara. Tenía que saberlo, y lo único que he descubierto es que usted es exactamente quien dice ser, una persona honesta». El corazón de Sofía dio un vuelco, una mezcla de dolor por la invasión y un inmenso alivio. Vio la vulnerabilidad en aquel hombre poderoso y, en lugar de rabia, sintió una oleada de compasión. A partir de esa disculpa, todo cambió. Las sesiones ya no estaban cargadas de tensión, sino de un silencio cómodo y reparador. Javier dejó de hacer preguntas sobre el relicario. En su lugar, empezó a interesarse por ella. «¿Qué le gusta hacer cuando no trabaja, Sofía?», le preguntó un día, su voz suave rompiendo la quietud. Ella, sorprendida, le habló de sus paseos por la playa al atardecer, de los libros que le leía a su abuela, de su sueño de tener un pequeño jardín con hierbas aromáticas. Él la escuchaba con una atención que la hacía sentir importante, vista de verdad por primera vez. Ya no era la chica del relicario, era Sofía. Y a Javier le fascinaba descubrir cada pequeño detalle de su sencilla pero rica vida interior. Un mundo tan alejado del suyo, lleno de una paz que él anhelaba desesperadamente. Poco a poco, las conversaciones se alargaron. Después de los masajes, a menudo se quedaban charlando en un pequeño salón acristalado que daba al jardín. Un día, con una taza de té entre las manos, él le habló de Isabel. No de la tragedia, sino de pequeñas anécdotas, de su risa contagiosa, de lo mucho que le gustaban las tormentas de verano. Lo hizo sin tristeza, con una especie de nostalgia serena, como si compartiera un tesoro con alguien en quien confiaba. Sofía lo escuchaba en silencio, con el corazón encogido de ternura. Entendió que él no la estaba comparando, sino que estaba abriendo una pequeña ventana a su alma herida, permitiéndole ver el amor que una vez lo había llenado de luz. Y ella, con su presencia tranquila, le ofrecía un espacio seguro para recordar sin que el dolor lo devorara. Animada por su confianza,
Sofía también empezó a compartir sus propias vulnerabilidades. Le confesó su miedo a no poder darle a su abuela una vejez tranquila, su inseguridad al moverse en un mundo de lujo que le parecía tan ajeno y a veces hostil. Le habló de cómo se sentía pequeña e invisible la mayor parte del tiempo. Javier la escuchaba atentamente y en sus ojos no veía lástima, sino un profundo respeto. «La fuerza no se mide por el dinero o el poder, Sofía», le dijo una tarde con una convicción que la estremeció. «Se mide por la capacidad de cuidar de los demás y de levantarse cada día para luchar por ellos. Y en eso, usted es la persona más fuerte que conozco». Esas palabras fueron un bálsamo para su autoestima, un regalo que atesoró en lo más profundo de su corazón. Una noche, una tormenta inesperada azotó la costa, dejando a Sofía atrapada en la mansión mucho después de su hora. El personal de servicio ya se había retirado. La casa estaba en penumbra, solo iluminada por los relámpagos que rasgaban el cielo. Se encontraron en la enorme y fría cocina, ambos buscando algo de consuelo. «Tengo hambre», admitió Javier con una sonrisa torpe, casi infantil. «Pero soy un desastre cocinando». Sofía rió suavemente. «Yo puedo preparar algo sencillo, si quiere». Y así, en medio de la opulencia de una cocina de diseño, ella le enseñó a hacer una tortilla de patatas, como se la hacía su abuela. Se movían por el espacio con una complicidad nueva, sus manos rozándose al pasarse la sal, sus miradas encontrándose sobre el chisporroteo del aceite. Mientras cenaban en la modesta mesa de la cocina, sentados uno frente al otro, Javier soltó una carcajada. Una risa de verdad, sonora y profunda, que pareció sorprenderlo a él mismo. Fue por una anécdota tonta que Sofía le contó sobre su primer día de trabajo. El sonido llenó el silencio de la mansión, ahuyentando a los fantasmas que solían habitarla. Por primera vez en 5 años, la casa no se sentía como un mausoleo, sino como un hogar. Sofía lo miró reír y sintió una calidez que se extendía por todo su pecho. En ese instante, bajo la luz tenue de la cocina y con el sonido de la lluvia de fondo, no eran el millonario y la empleada. Eran solo Javier y Sofía, dos almas solitarias que habían encontrado un refugio inesperado el uno en el otro. La creciente cercanía no pasó desapercibida. Un día, mientras compartían un café en el jardín, apareció Verónica sin previo aviso. Su elegante figura contrastaba con la sencillez de Sofía, y su mirada recorrió a la joven con un desdén apenas disimulado. «Javier, querido, no sabía que tenías compañía», dijo, su voz cargada de veneno dulce. Ignoró por completo a Sofía, dirigiéndose solo a él, como si la joven fuera parte del mobiliario. Sofía se sintió arder de humillación y se preparó para levantarse y desaparecer discretamente, como siempre hacía cuando se sentía fuera de lugar. Estaba acostumbrada a ser invisible para gente como Verónica, una simple pieza del servicio que no merecía ni un saludo. Pero antes de que pudiera moverse, Javier hizo algo que la dejó sin aliento. Puso su mano suavemente sobre el brazo de ella, un gesto protector que detuvo su huida. Luego, miró a Verónica directamente a los ojos, su expresión tranquila pero firme. «Verónica, te presento a Sofía Ramos», dijo. Su tono no dejaba lugar a dudas. «Sofía, esta es Verónica de la Fuente, una vieja conocida». Al nombrarla, al presentarla formalmente, la elevó de su estatus de empleada al de una persona digna de respeto. La incluyó en la conversación, validando su presencia. Sofía se quedó inmóvil, con el corazón latiéndole con fuerza. Aquel simple acto de defensa, de reconocimiento público, significó más para ella que cualquier regalo material que él pudiera haberle ofrecido. Esa tarde, Sofía volvió a su casa sintiendo que flotaba. La condescendencia de Verónica ya no le importaba. Lo único que recordaba era la mano de Javier sobre su brazo y el orgullo en su voz al decir su nombre. Una esperanza tímida, que había intentado reprimir durante semanas, comenzó a florecer en su pecho con una fuerza imparable. Ya no podía negarlo. Se estaba enamorando de Javier Montenegro. No del magnate, ni del hombre rico, sino del hombre que había visto su dolor, que la escuchaba con atención
y que la había defendido cuando se sentía más vulnerable. Era un sentimiento aterrador y maravilloso a la vez, una luz que iluminaba su mundo de una forma que nunca había creído posible. Javier, por su parte, observó a Verónica marcharse y sintió un profundo vacío. La conversación con ella, llena de chismes superficiales y ambiciones materiales, le pareció hueca y sin sentido en comparación con la paz que sentía al hablar con Sofía. Se dio cuenta de lo natural que había sido protegerla, de lo instintivo que fue su gesto. La presencia de Sofía en su vida se había convertido en algo esencial, como el aire que respiraba. El relicario, el misterio que los había unido, ya era solo un recuerdo lejano. Lo que sentía ahora no tenía nada que ver con el pasado ni con Isabel. Era nuevo, era real, y estaba creciendo con una fuerza que lo asustaba y lo llenaba de una esperanza que creía muerta para siempre. Estaba enamorado de Sofía y esa verdad lo cambió todo. Verónica observó el coche de Javier alejarse y una sonrisa fría y afilada se dibujó en sus labios. Sacó su teléfono y marcó un número con la precisión de un depredador. Al otro lado de la línea, la voz de una de sus amigas de la alta sociedad sonó, ansiosa por el último cotilleo. «Querida, no te imaginas lo que acabo de ver», comenzó Verónica, su tono una mezcla perfecta de falsa preocupación y malicia. «Pobre Javier, el luto le está afectando de verdad. Tiene a una empleaducha, una masajista o algo así, viviendo prácticamente en su casa. Una niña insignificante. Es evidente que se está aprovechando de su vulnerabilidad. Es una pena, de verdad. Alguien debería hablar con él antes de que cometa una locura y ponga en ridículo el apellido Montenegro». Sabía que esas palabras, plantadas en el terreno fértil de la envidia y el aburrimiento, crecerían como la mala hierba, extendiéndose rápidamente por todo su círculo social. La mala hierba no tardó en llegar al jardín equivocado. 2 días después, Javier recibió una llamada de su excuñada, la hermana mayor de Isabel. Su voz, normalmente cordial, estaba cargada de una tensión gélida. «Javier, hemos oído ciertos rumores», dijo sin rodeos. «Nos preocupa tu estado. Entendemos que el duelo es un proceso largo, pero relacionarte con una empleada de esa manera no es digno de la memoria de mi hermana». Cada palabra era un golpe calculado, diseñado para avivar su culpa. Isabel merecía algo mejor que ser reemplazada por una oportunista. «Espero que sepas lo que haces». Cuando colgó, Javier sintió un frío glacial en el pecho. Las paredes de su despacho parecieron encogerse, y el retrato de Isabel en su escritorio lo miraba con una expresión que él interpretó como una acusación silenciosa. El mundo exterior, con sus juicios y sus expectativas, había invadido su frágil santuario. La presión externa envenenó su mente. La duda, como una semilla oscura, comenzó a germinar en su corazón. Miraba a Sofía y ya no veía a la joven dulce y honesta que le había devuelto la risa. En su lugar, veía un reflejo distorsionado, una pregunta dolorosa. ¿Se había enamorado de ella o de la fantasía que el relicario había creado? ¿Era su ternura, su bondad, o simplemente el eco de un amor perdido que él buscaba desesperadamente? La culpa lo carcomía. Sentía que estaba traicionando a Isabel, manchando su recuerdo al proyectar su imagen sobre una chica inocente. Se volvió distante, frío. Las conversaciones se extinguieron, reemplazadas por un silencio formal y pesado. La calidez que había crecido entre ellos se congeló, dejando solo una distancia incómoda y un abismo de incertidumbre que los separaba cada vez más. Sofía sintió el cambio como si le hubieran arrancado la piel. El Javier que la había defendido, que había reído con ella en la cocina, había desaparecido. En su lugar estaba de nuevo el señor Montenegro, un hombre distante y formal, cuyos ojos la atravesaban sin verla realmente. Canceló sus charlas después de las sesiones con excusas vagas sobre el trabajo. Cuando ella intentaba tímidamente preguntarle si algo iba mal, él respondía con monosílabos evasivos que ponían un muro de hielo entre ellos. La inseguridad, que había empezado a disiparse, volvió con una fuerza devastadora. Se sintió estúpida, ingenua. ¿Cómo había podido pensar que un hombre como él
podría interesarse de verdad por alguien como ella. Se convenció de que solo había sido un capricho, una distracción pasajera en su mundo de luto y riqueza. El dolor de esa idea era un peso constante en su pecho, ahogándola lentamente. Javier no podía seguir viviendo en esa tortura. La duda lo estaba volviendo loco, destruyendo lo único bueno que le había pasado en 5 años. Todo volvía siempre al mismo punto de partida. El relicario. Ese pequeño objeto de plata era la clave de todo, la fuente de su esperanza y ahora de su agonía. Necesitaba la verdad, la historia completa, sin intermediarios ni suposiciones. Tenía que saberlo todo, de una vez por todas, para poder entender si sus sentimientos eran reales o un simple espejismo. Tomó una decisión drástica. Iría a ver a Elena, la abuela de Sofía. No le diría nada a ella. Era algo que tenía que hacer solo, un viaje al origen del misterio para enfrentarse a sus propios fantasmas y descubrir si su corazón le estaba diciendo la verdad o le estaba mintiendo cruelmente. El viaje en su lujoso coche lo llevó lejos del glamour de Marbella, adentrándose en barrios humildes de calles estrechas y edificios modestos. Cada kilómetro que recorría aumentaba la sensación de estar cruzando una frontera invisible hacia un mundo que no era el suyo. El aire olía a ropa tendida y a comida casera, no a salitre y a perfume caro. Se sentía como un intruso, un hombre fuera de lugar en su traje impecable y su vehículo de cientos de miles de euros. Aparcó a varias calles de distancia, sintiéndose extrañamente cohibido. Mientras caminaba hacia la dirección que le había dado el investigador, una mezcla de determinación y pánico se apoderó de él. Estaba a punto de obtener la respuesta que lo liberaría o lo destruiría por completo. Encontró a Elena sentada en una silla de mimbre, en un pequeño patio comunitario, disfrutando del sol de la tarde. Era una mujer menuda, de pelo blanco y arrugas que contaban historias, pero sus ojos azules brillaban con una lucidez y una paz que lo desarmaron. Cuando Javier se presentó, ella simplemente asintió, como si su llegada no fuera una sorpresa. «La estaba esperando, señor Montenegro», dijo con una voz suave pero firme. Lo invitó a pasar a su pequeño y pulcro apartamento. El lugar era humilde, pero estaba lleno de luz, de fotografías familiares y del aroma a bizcocho recién hecho. Sentado en un sillón desgastado, en medio de aquella sencillez llena de amor, Javier se sintió más expuesto y vulnerable que en cualquier sala de juntas. Le mostró la fotografía que el investigador había encontrado, la de ella de joven con el colibrí en el cuello. Le preguntó por su origen, su voz temblando ligeramente. Elena sonrió con una nostalgia teñida de tristeza y comenzó a relatar la historia. «Isabel y yo éramos como hermanas», explicó. «Crecimos juntas en un orfanato, mucho antes de que ella conociera a su familia adoptiva y su vida cambiara. Éramos inseparables». Le contó que, con el primer dinero que ganaron trabajando en verano, mandaron a hacer 2 relicarios idénticos, 2 colibríes de plata, como símbolo de su amistad eterna. Eran su pacto, su promesa de que, sin importar lo que la vida les deparara, siempre se encontrarían la una a la otra. Eran su secreto más preciado, un tesoro que valía más que todo el oro del mundo. Elena continuó, su mirada perdida en el pasado. Un día, en la playa, Isabel perdió el suyo. Las olas se lo tragaron. Lloró durante días, como si hubiera perdido una parte de su alma. Hizo una pausa, y sus ojos se encontraron con los de Javier, llenos de una compasión infinita. «El relicario que lleva mi Sofía no es el de Isabel, señor Montenegro. Es el mío, el gemelo». Le explicó que se lo había dado a su hija cuando nació Sofía, y ella, a su vez, se lo entregó a su nieta como un amuleto de protección, un símbolo del amor inquebrantable que unía a las mujeres de su familia. La joya que había obsesionado a Javier, la que él creía un puente hacia su pasado, nunca había pertenecido a su esposa. Era solo una coincidencia, una cruel carambola del destino. La verdad no lo liberó, lo aniquiló. En lugar de alivio, Javier sintió una devastación absoluta, una humillación tan profunda que le robó el aliento. Toda su conexión con Sofía, cada sentimiento, cada risa compartida, se le antojó de repente una farsa monumental.
Se sintió como un idiota, un hombre patético que había construido un castillo de naipes sobre un espejismo. Su cerebro, en un acto de autoprotección brutal, reescribió la historia. No se había enamorado de Sofía, se había enamorado de una sombra, de un recuerdo evocado por un trozo de metal. Sus sentimientos no eran reales, eran el producto de su dolor y su soledad. La coincidencia del relicario no era una señal del destino, sino una broma cruel que lo había hecho parecer un loco desesperado. Agradeció a Elena con una voz hueca, irreconocible, y se marchó como un autómata. El viaje de vuelta a la mansión fue una tortura. Cada kilómetro lo alejaba más de la calidez que había encontrado y lo hundía de nuevo en el frío y solitario abismo de su luto. Se odiaba a sí mismo por haber sido tan débil, por haber permitido que una ilusión lo gobernara. En su mente retorcida por el dolor y la vergüenza, solo había una salida honorable. Tenía que cortar a Sofía de su vida de raíz. Tenía que hacerlo para protegerla a ella de su propia locura y para proteger la memoria de Isabel de lo que ahora consideraba una profanación. Era un acto de penitencia, una forma de castigarse por haber osado sentir algo de nuevo. La decisión era tan fría y afilada como un trozo de cristal roto. Llegó a la mansión justo cuando Sofía entraba por la puerta para su sesión de la tarde. La esperó en el vestíbulo, su postura rígida, su rostro una máscara impenetrable de frialdad. Ella le sonrió tímidamente, ajena a la tormenta que se había desatado, y ese simple gesto de dulzura fue como una puñalada para él. «No habrá sesión hoy, Sofía», dijo, su voz tan gélida que las palabras parecieron congelarse en el aire. No le dio ninguna explicación sobre su visita a Elena, ninguna verdad sobre el relicario. Solo le ofreció la conclusión brutal y desnuda de su dolor. «Todo esto ha sido un error, una confusión por mi parte. Le pido disculpas si le he dado a entender algo que no era». Extendió un sobre grueso hacia ella. «Aquí tiene una indemnización. Es una suma muy generosa. No tendrá que preocuparse por el dinero durante mucho tiempo». Con ese gesto, redujo todo lo que habían compartido, las conversaciones, las risas, la ternura, a una simple transacción comercial. La estaba despidiendo, pagándole por sus servicios y, de paso, por las molestias emocionales. Era la forma más cruel de decirle que ella no significaba nada, que su tiempo juntos tenía un precio y que él estaba dispuesto a pagarlo para que desapareciera de su vida. La humillación fue un golpe físico para Sofía, dejándola sin aire, como si la hubieran abofeteado en público. Sofía lo miró, sus ojos enormes y llenos de una incredulidad que rápidamente se convirtió en un dolor insoportable. No entendía nada. El hombre que le había prometido que era fuerte, que la había hecho sentir vista y valorada, ahora la trataba como a una extraña, como a un problema que se resolvía con dinero. Su corazón, que había aprendido a latir de nuevo con esperanza, se hizo añicos. No dijo una palabra, no lloró. Simplemente lo miró una última vez, una mirada que él no podría olvidar por mucho que viviera. Ignoró el sobre que él le ofrecía como si fuera veneno. Con la poca dignidad que le quedaba, se dio la vuelta y salió de la mansión, cerrando la puerta suavemente tras de sí. El sonido del clic resonó en el silencio del vestíbulo como el cerrojo de la celda que Javier acababa de construir para sí mismo. Los días que siguieron fueron un borrón de dolor sordo y humillación. Sofía volvió a su pequeño piso sintiéndose vacía, como si le hubieran arrancado una parte de sí misma. Se movía por la casa como una autómata, forzando sonrisas para su abuela, intentando que la profunda herida de su corazón no se notara en su rostro. Rechazó el dinero de Javier, dejando el sobre intacto en un cajón, un recordatorio venenoso de cómo él había cuantificado su conexión. Se obligó a buscar un nuevo trabajo, a actualizar su currículum, a fingir una normalidad que estaba a años luz de sentir. Pero cada noche, en la soledad de su habitación, el recuerdo de la frialdad en los ojos de Javier la rompía en 1000 pedazos. Se había enamorado del hombre, no de su riqueza, y ese era un dolor del que el dinero no podía protegerla. Javier, por su parte, se sumergió de nuevo en la vida que había llevado antes de ella, pero todo se sentía falso y descolorido.
La mansión, que había empezado a parecer un hogar, volvió a ser un mausoleo de mármol y silencio. El eco de la risa de Sofía en la cocina lo perseguía, convirtiéndose en una tortura. Se sentaba en su despacho, rodeado de informes millonarios, pero su mente vagaba hacia el recuerdo de su voz suave, hablándole de sus sueños sencillos. Se repetía a sí mismo que había hecho lo correcto, que había protegido la memoria de Isabel de un espejismo, de una locura pasajera. Sin embargo, una verdad innegable crecía en su interior con cada hora solitaria que pasaba. La ausencia de Sofía dolía mucho más que el luto que había arrastrado durante 5 largos años. Era un vacío nuevo, más afilado y mucho más profundo. Una semana después, Carlos lo encontró en su despacho, con la mirada perdida en el horizonte. La tensión en la habitación era palpable. «¿Qué has hecho, Javier?», le preguntó su amigo sin rodeos, su voz una mezcla de frustración y tristeza. «Por primera vez en años, parecías vivo, tenías luz en los ojos, y de repente la has apagado tú mismo». Javier intentó defenderse, hablando con voz hueca sobre la revelación del relicario, sobre la culpa, sobre su deber hacia Isabel. «No era real, Carlos. Todo fue una confusión, un producto de mi dolor». Pero ni él mismo se creía ya sus propias palabras. Sonaban a excusas vacías, a justificaciones de un cobarde que había huido de la primera oportunidad real de ser feliz. Carlos negó con la cabeza, su paciencia agotada. Se acercó al escritorio y lo miró fijamente. «El relicario fue solo una puerta, Javier, un catalizador, pero quien se enamoró fuiste tú. Te enamoraste de su bondad, de su fuerza, de la paz que te transmitía. Estás usando la memoria de Isabel como un escudo para no tener que arriesgarte a amar de nuevo. Tienes miedo, un miedo atroz a ser feliz porque crees que no te lo mereces. No estabas persiguiendo a un fantasma, estabas encontrando un futuro y lo has tirado a la basura por cobardía». Cada palabra de Carlos fue un martillazo contra la armadura de Javier, resquebrajando la frágil fortaleza que había construido para justificar su cruel decisión. Mientras tanto, Sofía intentaba reconstruir su vida. Consiguió un trabajo en otro spa, un lugar impersonal y concurrido donde era solo un número más. Hacía su trabajo con profesionalidad, pero la chispa se había ido. Una noche, su abuela la encontró mirando por la ventana, con las lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. Elena se sentó a su lado y le tomó la mano. «El amor no es un error, mi niña, aunque a veces duela», le dijo con una sabiduría infinita. «Él te vio, Sofía. Vio la maravillosa persona que eres. No dejes que su miedo te haga dudar de tu propio valor. Eres digna de un amor que no huye, un amor valiente. Y te mereces mucho más que ser el recuerdo de nadie». Las palabras de su abuela fueron como un ancla en medio de su tormenta, recordándole quién era y la fuerza que siempre había tenido. Atormentado por las palabras de Carlos, Javier deambulaba por la mansión como un alma en pena. La culpa lo consumía. Necesitaba entender, encontrar algo que diera sentido a su monumental error. Subió al desván, un lugar que no había visitado en años, lleno de cajas cubiertas de polvo. Abrió un viejo baúl que contenía las pertenencias de Isabel de antes de su matrimonio. Revolvió entre vestidos y libros hasta que sus dedos tocaron un pequeño cuaderno de cuero, un diario. Con el corazón en un puño, lo abrió. Era la letra de una Isabel adolescente, llena de sueños y secretos de juventud que él nunca había conocido. Empezó a leer, y las páginas lo transportaron a un pasado lejano. Y entonces lo vio. Un nombre que se repetía una y otra vez con un cariño inmenso: Elena. Isabel escribía sobre su hermana del alma, su única familia en el orfanato. Describía con detalle el día en que decidieron sellar su amistad para siempre, encargando 2 relicarios de colibrí idénticos para que nuestros corazones estuvieran siempre unidos. En una de las últimas páginas, escrita poco antes de que la adoptaran, Isabel confesaba su mayor miedo: perder a Elena. «Aunque la vida nos separe, mi mayor deseo es volver a encontrarla algún día», había escrito, «para que sepa que nunca la he olvidado». El diario se le cayó de las manos.
La verdad lo golpeó con la fuerza de una revelación divina. No había estado traicionando a Isabel. Sin saberlo, había estado cumpliendo su deseo más profundo. El destino no le había jugado una broma cruel. Le había tendido un puente sagrado hacia el pasado de su esposa, conectándolo con la única persona que había sido su verdadera familia. El relicario no era un espejismo, era un legado de amor. Y Sofía no era un reemplazo, era la heredera de ese amor. Una luz propia que había entrado en su vida por una razón que ahora entendía como milagrosa. Se dio cuenta de que se había enamorado de Sofía por ella misma, por su alma pura y su corazón resiliente. Una claridad abrumadora reemplazó su confusión. El miedo se disolvió, dejando en su lugar una certeza absoluta y desesperada. Había cometido el error más grande de su vida. Había herido a la única persona que lo había hecho sentir vivo de nuevo, y lo había hecho por un fantasma que él mismo había creado. No se trataba de honrar a Isabel, se trataba de su propia cobardía. Tenía que recuperarla. Tenía que pedirle perdón, no con dinero ni con gestos vacíos, sino con la verdad desnuda de su corazón. No sabía si ella lo aceptaría. Probablemente no se lo merecía, pero tenía que intentarlo. Su futuro dependía de ello. Sofía, fortalecida por las palabras de su abuela, tomó una decisión. Al día siguiente, fue al banco y retiró todos sus ahorros. Eran pocos, pero eran suyos, ganados con su propio esfuerzo. Metió el dinero en un sobre y lo envió por mensajero a la mansión Montenegro, junto con el sobre de la indemnización que él le había dado. Adjuntó una nota simple, escrita con letra firme. Le devuelvo su dinero, y le devuelvo el mío. No quiero deberle nada. Mi trabajo está pagado. Era su forma de cerrar el capítulo, de recuperar su dignidad. No era un acto de rencor, sino de autoafirmación. Se estaba diciendo a sí misma, y a él, que su valor no tenía precio y que era libre. El sobre con el dinero llegó a la mansión a media mañana. Cuando el ama de llaves se lo entregó, Javier sintió un golpe seco en el estómago. Dentro no solo estaba el cheque de la indemnización que él le había dado, sino también un fajo de billetes, los ahorros de toda una vida de trabajo humilde. La nota, con su caligrafía clara y firme, era una daga directa a su conciencia. Le devuelvo su dinero, y le devuelvo el mío, no quiero deberle nada, mi trabajo está pagado. La dignidad de aquel gesto lo rompió por completo. No era un rechazo por orgullo, era una declaración de independencia, una afirmación de que ella no estaba en venta. Se dio cuenta de que al intentar borrarla con dinero, solo había magnificado su propio vacío y la inmensa valía de ella. La necesitaba no para llenar un hueco, sino porque ella era la pieza que le faltaba a su propia alma. La decisión lo golpeó con la fuerza de una epifanía. Tenía que luchar, no con poder ni con dinero, sino con la única arma que le quedaba, la verdad de su corazón. Esa misma tarde, hizo algo que habría sido impensable semanas antes. Llamó a un concesionario de coches de lujo y vendió uno de sus vehículos de colección más preciados, un deportivo que Isabel siempre había odiado por ser ostentoso y solitario. No negoció el precio, solo quería el dinero. Con la transferencia completada, realizó una donación anónima y sustanciosa a la modesta residencia de ancianos donde vivía Elena. No era un intento de comprar el favor de nadie, sino un acto de penitencia, una forma silenciosa de honrar el vínculo que las unía y de usar su riqueza para crear un poco de bien en el mundo de ellas, un mundo del que él se sentía desesperadamente indigno. Condujo su coche de diario, un sedán elegante pero discreto, hacia el barrio de La Patera. Cada calle que tomaba lo alejaba más de su mundo de fachadas de mármol y jardines perfectos, y lo adentraba en un laberinto de vida real, de ropa tendida en los balcones y niños jugando en la acera. Se sentía un extraterrestre en su traje caro, un impostor en un lugar donde la gente se miraba a los ojos. Aparcó a varias manzanas de distancia y caminó, sintiendo el pulso del barrio en cada paso. El aire olía a guiso casero y a tierra mojada. El miedo le atenazaba la garganta. ¿Y si ella le cerraba la puerta en la cara? Se lo merecía.
Pero el miedo a vivir el resto de su vida sin la luz de Sofía era infinitamente más grande que el miedo al rechazo. Se detuvo frente al humilde edificio de ladrillo visto. Era un lugar sencillo pero cuidado, con macetas de geranios en las ventanas que hablaban de un hogar lleno de cariño. Subió los 3 pisos a pie, su corazón martilleando contra sus costillas con cada escalón. Frente a la puerta de madera dudó. ¿Qué le diría? ¿Cómo podía expresar con palabras el desastre que había provocado y el arrepentimiento que lo consumía? Respiró hondo, cerró los ojos un instante y pensó en su sonrisa, en el sonido de su risa en la cocina, en la paz que sentía solo con tenerla cerca. Esa era su única brújula. Con la mano temblorosa llamó al timbre. El sonido pareció resonar en todo el edificio, anunciando su rendición. Cuando Sofía abrió la puerta, el mundo pareció detenerse. Lo vio allí de pie en el umbral de su casa, y su corazón dio un vuelco doloroso. No era el señor Montenegro, el magnate imponente y frío que la había despedido. Era Javier, un hombre con los hombros caídos por el peso de la culpa y los ojos llenos de una súplica desesperada. Su traje impecable parecía una armadura inútil en el pequeño y modesto rellano. La primera reacción de Sofía fue protegerse, cerrar la puerta y poner fin a esa tortura. Pero la vulnerabilidad en su mirada era tan cruda, tan real, que la dejó paralizada. Vio a un hombre despojado de todo su poder, un alma desnuda que había venido a buscarla, y una parte de ella, la que todavía lo amaba con una fuerza insensata, se negó a dejarlo ir. «Sofía», comenzó él, su voz rota, apenas un susurro. «Fui un cobarde, un necio, me asusté». No intentó entrar, se quedó en el umbral, respetando su espacio. Cuando tu abuela me contó la verdad sobre el relicario, entré en pánico. Pensé que todo lo que sentía era una mentira, un eco del pasado, pero me equivocaba. Le habló del diario de Isabel, de su amistad con Elena, del deseo de su difunta esposa de reencontrarse con su hermana del alma. No estaba traicionando su memoria, Sofía. Sin saberlo, estaba cumpliendo su mayor deseo. El destino nos unió por una razón, pero yo fui demasiado ciego y estaba demasiado asustado para verlo. Usé a Isabel como un escudo para no admitir la verdad. Hizo una pausa, sus ojos buscando los de ella, implorando que lo entendiera. La verdad es que me enamoré de ti, no de un recuerdo, no de un fantasma, de ti, de tu bondad, de tu fuerza, de la forma en que cuidas de tu abuela. Me enamoré de la paz que trajiste a mi vida silenciosa, de la risa que me devolviste. El relicario solo fue la llave que abrió la puerta, pero fuiste tú, y solo tú, la que entró y llenó mi casa y mi vida de luz. Y cuando me di cuenta de lo real que era, tuve tanto miedo de volver a sentir, de volver a perder, que te aparté de la forma más cruel posible. Fui un monstruo, y lo siento más de lo que las palabras pueden expresar. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Javier, sin que él hiciera ningún esfuerzo por ocultarlas. Era la imagen de la devastación y el arrepentimiento. No merezco tu perdón. Sé que he destrozado tu confianza y te he humillado, pero estoy aquí para suplicártelo. No te pido que olvides el daño que te he hecho, porque yo no lo olvidaré jamás. Solo te pido una segunda oportunidad. Una oportunidad para demostrarte que el hombre que está delante de ti es real, que mis sentimientos son reales, y que si me dejas pasaré el resto de mi vida intentando ser digno de tu amor. No puedo imaginar un futuro si tú no estás en él, Sofía. Su confesión quedó suspendida en el aire, un puente frágil y tembloroso entre sus dos mundos. Sofía lo escuchó en silencio, sintiendo cómo cada una de sus palabras derribaba los muros que había construido alrededor de su corazón. Vio su dolor, su sinceridad, y entendió la profundidad de su miedo. Él no era un hombre cruel, sino un hombre aterrorizado por la felicidad. Las palabras de su abuela resonaron en su mente. Eres digna de un amor valiente. Y allí estaba él, siendo valiente por primera vez, enfrentándose a sus demonios por ella. Las lágrimas también empezaron a brotar de sus ojos, lágrimas que lavaban la herida, la humillación y la soledad. En su mirada,
Javier no vio rabia ni rencor, solo una compasión inmensa que lo desarmó por completo. El amor que ella sentía por él era más fuerte que el dolor. Dio un paso adelante, acortando la distancia que los separaba. Lentamente, levantó una mano y con una ternura infinita le secó una lágrima de la mejilla. El contacto fue como una descarga eléctrica, una confirmación de todo lo que sus corazones ya sabían. Él cerró los ojos, entregándose a ese simple gesto como un náufrago que alcanza la orilla. «Yo también te quiero, Javier», susurró ella, su voz temblorosa pero firme. Esas 4 palabras fueron suficientes. Fueron la absolución, la promesa y el comienzo de todo. Él la atrajo suavemente hacia sí y la abrazó, no con pasión, sino con la desesperación de quien encuentra algo que creía perdido para siempre. En el modesto rellano de un edificio humilde, 2 almas rotas encontraron por fin su hogar, la una en la otra. Se fundieron en un abrazo que lo curaba todo, un refugio encontrado tras una larga y dolorosa tormenta. Él hundió el rostro en el pelo de ella, aspirando el aroma a manzanilla y a hogar que lo anclaba a la vida. No fue un beso de pasión arrebatada, sino algo mucho más profundo. Fue un beso tierno, lento, lleno de promesas silenciosas y del alivio de 2 almas que por fin se habían encontrado. Las lágrimas de ambos se mezclaron saladas y sanadoras, sellando el perdón que no necesitaba más palabras. En aquel modesto rellano, el millonario despojado de su armadura y la joven masajista que había descubierto su propia fuerza dejaron de ser 2 mundos opuestos. Se convirtieron en el principio de una misma historia, un nuevo capítulo que empezarían a escribir juntos, con la tinta de la sinceridad y el coraje de haber elegido el amor por encima del miedo. Las semanas que siguieron fueron un aprendizaje delicado y hermoso. Javier y Sofía aprendieron a navegar por sus 2 universos, construyendo puentes donde antes había abismos. Él la llevaba a cenar a restaurantes sencillos de su barrio, donde aprendió a disfrutar del sabor de la comida casera y de las conversaciones sin pretensiones. Ella, por su parte, empezó a sentirse cómoda en la inmensa mansión, llenando sus silencios con música suave y risas espontáneas. La verdadera prueba de su unión llegó cuando Javier pasó una tarde entera en el pequeño piso de Sofía, jugando a las cartas con Elena y escuchando sus historias de juventud. Verlo allí, tan relajado y feliz, en medio de su humilde mundo, le demostró a Sofía que su amor era real. Él no la estaba sacando de su vida, estaba entrando en ella con todo su corazón. Una tarde dorada, cuando el sol comenzaba a teñir el cielo de naranja y rosa, Javier la llevó de la mano a un rincón apartado del jardín de la mansión. Era un pequeño paraíso de rosas blancas y lavanda, con un sencillo banco de piedra en el centro. «Este jardín lo construí en memoria de Isabel», le explicó con una voz serena, sin rastro de la antigua angustia. «Durante años fue un lugar de luto, un santuario para mi dolor». Se giró para mirarla, sus ojos llenos de una luz nueva y clara. «Pero tú me has enseñado algo, Sofía. Me has enseñado que el corazón es lo suficientemente grande como para honrar el pasado sin renunciar al futuro. Gracias a ti, este ya no es un lugar de tristeza. Es un lugar para celebrar todo el amor que he tenido la suerte de conocer en mi vida. El que fue y el que es». Metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. Dentro, sobre un lecho de seda, descansaba una sencilla pulsera de plata, fina y delicada, sin grabados ni adornos complicados. No tenía historia, no cargaba con el peso de ningún fantasma. Era simplemente hermosa en su simplicidad. Con manos cuidadosas, se la abrochó en la muñeca. El metal frío se sintió cálido contra su piel. «El colibrí nos unió», dijo él en voz baja, «pero pertenecía a otra historia, a un vínculo sagrado entre Isabel y tu abuela». Levantó la mirada, y en sus ojos, Sofía vio todo el futuro que le estaba ofreciendo. «Esta no», continuó rozando la pulsera con la yema de su dedo. «Esta es solo nuestra, el comienzo de nuestra propia historia». Sofía sintió que las lágrimas de felicidad le anegaban los ojos. Levantó la mano, admirando el brillo de la plata bajo la luz del atardecer.
Era el regalo más perfecto que podría haber imaginado, un símbolo de un amor limpio, presente y lleno de posibilidades. Se acercó a él y apoyó la cabeza en su pecho, escuchando el latido firme y tranquilo de su corazón. «Me encanta», susurró, «y me encantas tú». No necesitaban grandes planes ni promesas extravagantes. Su futuro estaba allí mismo, en la certeza de ese momento, en la paz que sentían el uno junto al otro. Sabían que no sería un camino fácil, que tendrían que seguir aprendiendo y adaptándose, pero mientras estuvieran juntos, cualquier desafío parecería pequeño. Se quedaron así, abrazados en el silencio del jardín, mientras el último rayo de sol se despedía en el horizonte. El aire olía a tierra húmeda y a flores, una fragancia de vida y de nuevos comienzos. Ya no eran el hombre atormentado y la joven insegura. Él había encontrado la redención en la vulnerabilidad, y ella había descubierto una fuerza que no sabía que poseía. Juntos, mirando hacia el cielo estrellado que empezaba a desplegarse sobre ellos, no veían un final, sino un infinito por descubrir. Su amor, nacido de un misterio del pasado, se había convertido en la promesa más brillante de un futuro que, por primera vez para ambos, se sentía lleno de una esperanza inagotable y una felicidad real y tangible.